Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que nos estén viendo. En esta oportunidad explicaremos en un corto video los flujos de caja con y sin financiamiento. Esto con la ayuda de Camilo Javier Mayorga Vivas, Cintia Liliet Carvajal Padilla y mi persona, Henry Augusto Miranda Lanusa. Primeramente tenemos que entender qué es un flujo de caja. Un flujo de caja se divide en dos ramas, una con financiamiento y otra sin financiamiento. Un flujo de caja sin financiamiento se refiere a la situación en la que una empresa o un proyecto no recibe ni paga ningún tipo de financiamiento adicional durante el periodo analizado. Es decir, que la empresa o la corporación no necesita recurrir a un préstamo o a un prestamista para poder financiar su proyecto. Solo tendrá en cuenta su propia TAMAR, la tasa de inflación, el IR y los costos y gastos que se presentan en el periodo. En cambio, un flujo de caja con financiamiento tiene en cuenta todas las variables mencionadas anteriormente, más el préstamo que se realizó para poder financiar el proyecto. Y este préstamo viene con una tasa de interés que de igual forma se tiene que pagar. Entonces, aparte de la TAMAR, la tasa de inflación, el IR, los costos y los gastos del periodo, se tiene que dar una cuota al prestamista, que puede o no ser fija. En general, los flujos de caja tienen 6 componentes. Su primer componente es las inversiones iniciales. Estas representan el desembolso de dinero realizado al comienzo del proyecto, como la compra de activos fijos, costos de instalación, investigación y desarrollo. Estas inversiones se consideran como flujo de salida de efectivo, o sea, es la inversión la que se financió o la que no se financió. Nuestro monto inicial que el proyecto requiere para comenzar su periodo. Segundo componente es la entrada de efectivo. Son los ingresos generados por el proyecto a lo largo de su vida útil. Pueden provenir de ventas de productos o servicios, alquileres, intereses, dividendos u otras fuentes de ingresos. Estos ingresos se consideran un flujo de entrada de efectivo. O sea que el segundo componente es todas las entradas de dinero que el proyecto percibe a lo largo de su vida útil, o sea, el horizonte del proyecto. El tercer componente son los costos operativos. Son los gastos necesarios para llevar a cabo las operaciones del proyecto, como los costos de producción, salarios, sueldos, costos de mantenimiento y suministros, impuestos, seguros y otros gastos. Es a todo lo que se tiene que recurrir para mantener el proyecto activo. Como cuarto componente tenemos los gastos de mantenimiento y reposición. Estos representan los costos periódicos necesarios para el mantenimiento y reparación de los activos utilizados en el proyecto, así como los costos de reposición de activo al final de su vida útil. Estos también son considerados como flujos de salida de efectivo. O sea que estos son un gasto constante, ya que los activos se van depreciando y se tienen que ir reponiendo conforme su vida útil se acaba. El quinto componente son los flujos de efectivos netos. Son la diferencia entre los ingresos y los gastos del proyecto en cada periodo. Se obtienen restando los flujos de salida de efectivo de los flujos de entrada de efectivo. El flujo de efectivo neto puede ser positivo o negativo en cada periodo. Estos indican si se ganó en ese periodo o si se perdió. O en este caso, en qué momento se recupera la inversión inicial del proyecto. Como sexto y último componente de los flujos de caja, tenemos los flujos de efectivo descontados. En la evaluación de proyectos es muy común aplicar técnicas de presente neto, o sea, el BPN o tasa interna del retorno, que es la TIR. Se consideran el valor
del dinero en el tiempo. En este caso, los flujos de efectivo futuros se descuentan utilizando una tasa de descuento apropiada para obtener su valor presente. Estos son básicamente cómo tener control de tu dinero, no solamente en el presente, sino saber cuánto puede tu dinero valer en un futuro, cuando el proyecto llegue a su fin. Procederemos con la solución de dos ejercicios como ejemplos para aclarar aún más el uso de flujos de caja. En este primer caso, tenemos que un proyecto requiere un monto de inversión de $100 millones, la mitad para activos fijos depreciables y la otra mitad para activos fijos no depreciables. La inversión se efectúa en el periodo 0. La vida útil del proyecto es de 5 años y los activos fijos depreciables no tienen valor de salvamento. La pérdida en la venta de los demás activos, que alcanza los $20 millones, se cargará al último periodo. Las ventas son de 150 millones por el primer año y crecen a razón del 10% anual, y los gastos de operación sin incluir la depreciación son de 80 millones de dólares en el primer año igualmente, y crecen un 7% anual. La tasa de impuesto a la renta es del 30%. La depreciación se realiza sobre el 100% del valor de adquisición de los activos en un periodo de 5 años con el método lineal. Elabore un flujo de fondos del proyecto y calcule la VAN a una tasa de descuento del 10%. Bien, analizando detenidamente la información, cabe recalcar que en ningún momento del ejercicio se menciona que la inversión es llevada a cabo gracias a algún préstamo. Por lo tanto, estaremos trabajando un flujo de caja sin financiamiento. Ahora bien, el ejercicio establece que la inversión es de $100 millones, de la cual 50 millones estarán destinados para activos fijos depreciables y el resto para activos fijos no depreciables. Además, se menciona que los activos despreciables no poseen valor de salvamento y los no despreciables terminan vendiéndose y se pierden 20 millones sobre la compra de estos, o sea, se obtienen $30 millones por su venta. El ejercicio también aclara que los activos despreciables son despreciados, valga la redundancia, sobre el 100% de su valor en un periodo de 5 años y por medio del método lineal. Primeramente, debemos conocer la fórmula del método lineal. Esta consiste en restar al valor del activo su valor de salvamento y dividir este resultado entre la vida útil del activo. Nuestro ejercicio nos brinda estos tres datos: el valor del activo, que son $50 millones, su valor de salvamento, que es nulo, y la vida útil del activo, que es de 5 años. Al aplicar el método lineal, nos deja con una depreciación de 10 millones anualmente. Ahora bien, según el ejercicio, las ventas son de $150 millones en el primer año y estas crecerán a razón del 10% anualmente. Reflejando en una tabla, tendríamos que en el año 1 poseemos, como anteriormente dijimos, ventas de $150 millones. El 10% de este valor es 15 millones. Al sumar ambos valores obtendríamos las ventas correspondientes al año número 2 y volveríamos a obtener el 10% de este valor. Lo volveríamos a sumar y obtenemos el valor de las ventas correspondientes al año 3. Proseguiríamos haciendo el mismo modelo hasta llegar al obtener las ventas en el año 5, donde ya no deberíamos obtener ningún porcentaje, pues este es el año en el que el proyecto da fin. El ejercicio también presenta gastos de operación, que son de 80 millones en el primer año y crecen un 7% anualmente. Reflejado en una tabla, tendríamos que los gastos de operación en el año 1 son de 80 millones. El 7% de este valor es $5.600.000. Si sumamos ambos valores, obtendríamos los gastos de operación correspondientes al año 2. El 7% de este valor nos da como resultado $5.992.000. Y al volver a sumar ambos valores, obtendríamos los gastos de operación correspondientes al año 3. Seguiríamos con esta misma modalidad hasta llegar a encontrar los gastos de operación del año 5, donde ya no obtendríamos el 7%, pues aquí es cuando finaliza el proyecto. Como penúltimo paso, construiremos el flujo de caja, que es tan fácil como plasmar los datos que anteriormente hemos venido recogiendo y plasmarlos en nuestra tabla, donde en el año 0 reflejaríamos únicamente datos en la
última hilera de la tabla, en la inversión, que como recordamos fue de 100 millones de dólares. Para el año 1, con ayuda de las tablas, la depreciación anual que se encontró anteriormente, tendríamos como ingresos las mismas ventas, que serían 150 millones, menos los gastos de operación, que en el año 1 son de 80 millones, menos los gastos de depreciación, que según el método lineal es de 10 millones, nos dejaría una utilidad antes de impuestos de 60 millones de dólares. El ejercicio también aclara que el impuesto es del 30% y el 30% de 60 millones es 18 millones. Al restar estos valores nos daría una utilidad después de impuesto de 42 millones de dólares. A esto le sumamos los ajustes, que es el equivalente a los gastos de depreciación, ya que como recordamos, los gastos de depreciación se utilizan como un escudo fiscal para retener utilidades. No tenemos ningún tipo de beneficio y la suma de estos dos valores nos daría nuestro flujo neto de efectivo. En el año 2 procederíamos haciendo lo mismo. En este caso nuestros ingresos son de 165 millones, nuestros gastos de operación de 85 millones 600 mil y nuestros gastos de depreciación siguen siendo los mismos 10 millones. Al restar los ingresos de los gastos de operación y los gastos de depreciación, obtenemos una utilidad antes de impuestos de 69 millones 400 mil dólares, que el 30% de esto, que correspondería al IR, es de 20 millones 820 mil dólares. Al restar estos valores, obtenemos una utilidad después de impuestos de 48 millones 580 mil dólares. Y al sumar nuevamente nuestra depreciación, tendríamos un flujo neto de efectivo de 58 millones 580 mil dólares. Estos valores se van sumando al monto de la inversión. Como vemos, en el año 1, la inversión ahora pasa a ser 48 millones, pues es el dinero que, por así decirlo, amortiza esa inversión. Para el año 2, ya notamos un número positivo en la hilera de inversión. Eso es debido a que en el año 2, esto nos quiere decir que en el año 2 hemos recuperado esa inversión. Y bien, si seguimos plasmando los datos, tendríamos reflejado todos nuestros flujos netos de efectivo. Algo que cabe recalcar es que en el año 5, como vemos, tenemos ingresos de manera normal, gastos de operación, gastos de depreciación, restamos estos valores, obtenemos la utilidad antes de impuestos, restamos su IR, obtenemos la utilidad después de impuestos, sumamos los ajustes, pero en este caso hay un valor en el apartado de beneficios. Esta es el valor que se consiguió de vender los activos no despreciables, que como recordamos habíamos obtenido una pérdida de 20 millones, o sea, habíamos recuperado 30 millones de la inversión que hicimos en ellos. Por lo tanto, también se sumará a la utilidad después de impuestos y los ajustes, dejándonos con un flujo neto de efectivo de 113.325.923.4 dólares. Y como último paso, calculamos la VAN o BPN del proyecto, donde su fórmula es menos la inversión más todos los flujos netos de efectivos sobre 1 más la TAMAR y en cada año que corresponde. Aquí obtenemos un apartado de la tabla anterior que teníamos, donde vemos los años y el flujo neto de efectivo que se consiguió en cada uno de ellos. Y los datos que pide la fórmula ya los tenemos reflejados en el siguiente apartado. Nuestra inversión es de 100 millones de dólares. Nuestro N sería 5, la vida del proyecto. Y nuestro I, según nuestro ejercicio, que es del 10%. Al calcular nuestro BPN, nos da como resultado 166.238.043 dólares. Que en conclusión, obtenemos un BPN positivo, mayor que 0. Por lo tanto, el proyecto es de alta rentabilidad
y es justo que se acepte. Continuaremos con un segundo ejercicio, el cual es un flujo neto de efectivo sin financiamiento, que se plantea de la siguiente manera. Se compró una excavadora para incrementar la capacidad de trabajo de una constructora. La máquina tiene un costo de $137,000 el día de hoy sin valor de salvamento al final de su vida útil de 10 años. Se deprecia por CDA y se espera que produzca unos beneficios antes de depreciación e impuestos de $24,500 por año en dinero presente. La TAMAR de la empresa es de 8% anual excluyendo inflación y pagar impuestos a una tasa de 30%. Se espera que el nivel de la inflación sea de 5% los primeros 5 años y de 11% los siguientes 5. Determínese la conveniencia económica de la compra de la excavadora para un periodo de 10 años. Ahora recopilaremos los datos de nuestro ejercicio. Primeramente tenemos una inversión de $137,000, no posee valor de salvamento y su vida útil es de 10 años. La máquina se deprecia por el método CDA, suma de dígito de los años. Los ingresos son de $24,500 por año en dinero presente, lo cual significa que tendremos que calcular los ingresos en un valor presente de cada año dado el ingreso futuro anual que es de $24,500. La empresa posee una TAMAR del 8%, la tasa de impuestos es de un 30% y tenemos un nivel de inflación de los primeros 5 años del 5% y del 11% de los siguientes 5 años. Estas tasas de inflación serán utilizadas para calcular tanto los ingresos como el BPN de la maquinaria. Determinaremos la conveniencia económica a un periodo de 10 años. Aquí representamos nuestros datos recopilados anteriormente y hasta este punto debemos de tener en cuenta que haremos cálculos adicionales para completar los datos que se necesitan para nuestro flujo neto de efectivo sin financiamiento. De acuerdo con la estructura de nuestro flujo neto de efectivo sin financiamiento, primero procederemos a calcular los ingresos anuales. En este caso, como se mencionó anteriormente, se tomarán en cuenta las tasas de inflación dadas para calcular una nueva TAMAR aplicada a los primeros 5 años y otra TAMAR aplicada a los últimos 5 años. Luego calcularemos la depreciación de la máquina por el método de suma de dígito de los años. Para el cálculo de las tasas ocuparemos la siguiente fórmula, donde el premio al riesgo será la TAMAR de la empresa y la tasa de inflación que ya la conocemos. La TAMAR a utilizar a los primeros 5 años será de 0.134, en porcentaje 13.4% y para los últimos 5 años será de 0.1988, en porcentaje 19.88%. La fórmula para calcular los ingresos en valor presente está dada por el valor futuro, que en este caso son $24,500, 1 más la TAMAR de los primeros 5 años y luego de los últimos 5 años y n, que es nuestro año en el que calcularemos el ingreso. Los ingresos de los primeros 5 años se presentan en la primera tabla y los ingresos de los últimos 5 años están en la segunda tabla. Procederemos al cálculo de la depreciación de nuestra maquinaria. Primero calcularemos la cantidad depreciable total, la cual será igual al costo inicial menos el valor de salvamento, que en este caso es 0. Por lo tanto, la cantidad total a depreciar será de $137,000. Luego calcularemos las fracciones donde se enumerarán los años que son la vida útil de la maquinaria y se realizará la suma. Luego de realizar la suma, esto lo convertiremos a fracción, donde las fracciones se representan en sentido contrario debido a que actúan como la tasa aplicable a la depreciación. En Excel representaremos esta tabla y su cálculo detallado. En Excel ya hemos pasado los datos recopilados y calculados previamente. Aquí tenemos los datos y los ingresos que hemos calculado. Tenemos la plantilla de nuestra tabla de depreciación por el método de suma de dígitos de los años y la estructura de nuestro flujo neto de efectivo sin financiamiento. Procederemos a realizar nuestra tabla de depreciación. Como se mencionó anteriormente, la fracción actúa como una tasa aplicable a la cantidad de depreciación. Por ende, lo pondremos en sentido contrario. Empezaremos en el año 1 con 10 sobre 55, 9 sobre 55, 8 sobre 55 y así sucesivamente.
Cabe recalcar que todas estas columnas deben estar en fracción. La suma de todas ellas nos tiene que dar 1. Es igual a 1. La cantidad depreciable fue la que calculamos anteriormente, que en este caso son 137.000, y así para todos los años, hasta el año 10. Ahora, nuestro valor en el año 0 va a ser el valor de la maquinaria y vamos a calcular nuestra depreciación. Nuestra depreciación va a ser igual a la fracción, recalco que es como la tasa aplicable a la depreciación por la cantidad a depreciar. Y así hasta los 10 años. Y nuestro valor en libro va a ser igual a nuestro valor en libro menos la cantidad depreciable de cada año. Tenemos en el año 10 tiene que tener un valor igual a 0. Ahí lo tenemos. Ahora hacemos la suma, que es 1.370.000, y nuestra depreciación tiene que ser igual al valor de la maquinaria, 37.000. Ahora bien, procederemos a rellenar todos los datos de nuestro flujo neto de efectivo sin financiamiento. Primero, debemos de poner nuestra inversión, que fue de 137.000. Se pone en negativo debido a que es un egreso. Luego tenemos nuestro ingreso total en el primer año, que será de 21.605. En el segundo año, que será de 19.052. En el tercer año será de 16.801. El cuarto año, 14.815, y así sucesivamente hasta el año 10. Verificamos 3.000. Ahí está. No poseemos costo de operación, así que esto es 0 para todos los años. Y nuestro gasto de depreciación fue lo que calculamos en nuestra tabla. Ocuparemos esta columna de depreciación. Así que en el año 1 va a ser de 24.909. En el año 2, el año 3, y así sucesivamente hasta completar el año 10. Ahí ya tenemos nuestro gasto de depreciación de cada año. Verificamos. Okay. Ahora nuestra utilidad antes de IR va a ser igual a los ingresos totales menos nuestros gastos de depreciación. Y así hasta el año 10. Okay. Si nos percatamos, en este punto no tenemos utilidad hasta el año 10. Por lo tanto, el IR no se calculará sino hasta el año 10. Okay. Tenemos la utilidad, el IR igual a 0.
Y aquí sí calcularemos que será de 0.30 debido a que nuestra tasa de IR es de un 30% por nuestra utilidad antes de IR. Nuestra utilidad, el IR, para el año 10 será de 452. Ahora bien, nuestra utilidad después de IR será la misma que nuestra utilidad anterior. Y aquí sí calcularemos nuestra utilidad antes de IR, que será igual a nuestra utilidad antes de IR menos nuestro IR. Será igual a 1054. Ahora, aquí esta parte de los ajustes será el mismo valor que nuestra depreciación, debido a que actúa como un escudo fiscal de la empresa. Entonces procedemos de 4.909 Ahí está nuestro ajuste y nuestro beneficio va a ser lo que nosotros percibamos además de nuestro ingreso. En este caso no tenemos un beneficio extra, pero si tuviéramos valor de salvamento se representaría acá. Pero como este no es el caso, no tenemos beneficio. Así que es 0 en todos los años. Ahora, nuestro flujo neto de efectivo va a ser igual a la utilidad después de IR más los ajustes. Lo tenemos. Y así hasta todo el año 10. Ahora calcularemos nuestra inversión para ver si en algún momento o en qué año recuperamos nuestra inversión de 137.000. Nuestra inversión va a ser igual a la inversión más nuestro flujo neto de efectivo. Aquí en el año 1 definitivamente no se recuperó nuestra inversión y cabe recalcar que en los primeros años de cualquier proyecto la inversión pues no se recupera y es normal que se obtenga pérdida. Así que lo haremos hasta el año 10 y en ningún momento de los años se recuperó nuestra inversión. Ahora calcularemos nuestro BPN con nuestro flujo neto de efectivo, que es esta parte de acá. Aquí tenemos ya nuestro cálculo del BPN. Como se mencionó y se recalcó muchas veces anteriormente, aquí tenemos una tasa para los primeros 5 años y otra tasa para los últimos 5 años. Están representados de esta manera. X es la tasa para los primeros 5 años y Y es la tasa para los últimos 5 años. Aquí tenemos nuestro flujo neto de efectivo, que es esta parte de acá, y vamos a calcular el BPN. Haciendo el cálculo, nuestro BPN es de 68.107.63535. Definitivamente la conveniencia económica de nuestra maquinaria no es rentable.